Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, bienvenidos a todos y bienvenidos a este evento solidario llamado KiCovid, que de forma altruista se ha organizado para dar cierto soporte a quien más lo necesita, a los medios sanitarios, en este caso del Hospital de la Paz de Madrid. Seguidamente quería felicitar a la gente de Portugal, que antes de ayer tuvo un evento parecido y fue un éxito extraordinario. Y por lo tanto, tanto por su participación como por lo que recaudaron, les tengo que felicitar. Seguidamente, dar las gracias a todo el mundo que haya contribuido con su aportación, que todas las aportaciones son importantes. Y también aprovecho este momento para dar las gracias a todo el personal sanitario, técnicos de laboratorio, auxiliares de clínica, personal de limpieza, no solamente a los médicos y las enfermeras, a todo el mundo que participa por la labor que están haciendo, y también pediros que esto no acabe cuando acabe la enfermedad, que sigamos estando agradecidos después. También recordaros en este punto y antes de empezar que se pueden seguir haciendo aportaciones, que la gente que quiera puede aún seguir colaborando con esta misión. A mí me ha correspondido moderar esta sesión de flujo digital y tengo la suerte y el honor de contar con estos ponentes que, en el orden en el que están aquí, os diré: Jaime Jiménez, Beatriz Martín Nieto, Guillermo Paradíes, Marta Revilla y Jacobo Somoza. No voy a hablar de su currículum porque es de sobra conocido. Me vais a perdonar que tenía aquí un pequeño guión y se me ha olvidado decir una cosa. Y es que antes de seguir adelante, mandar un recordatorio para todas las personas que han fallecido y para sus familiares. Para los que han fallecido y han tenido la desgracia de hacerlo solos, en una residencia o en un hospital, sin la presencia de sus amigos o de su familia. Y para sus familiares, y que todos tengamos un minuto, por favor, al día o en algún momento para recordarlos, ¿vale? No quería que pasase sin decirlo. Y como os decía, pues seguimos adelante. Estos son mis compañeros de sesión, todos son sobradamente conocidos, no voy a hablar de su currículum. Algunos estamos en Madrid, Beatriz está en Marbella y Marta, que a quien conocí en el máster de la Complutense, pues está en Estados Unidos, y estoy seguro que van a tener una sesión extraordinaria. Yo he buscado lo que quiere decir digital en la Real Academia y fijaros, dice que es un dispositivo que crea, presenta, transporta o almacena función con una combinación de bits. Y me ha llamado la atención la segunda acepción, que es dicho de una persona nombrada a dedo o de un nombramiento que se produce a dedo, lo cual creo que es una cosa que en algunas latitudes pues también es una definición que cuadra bastante bien. Y para terminar, simplemente honrar a la primera persona que construyó una computadora, que fue este individuo, Konrad Zuse, en Alemania, en 1938. Esta es una foto del salón de su casa, de sus padres, y es la primera persona que, utilizando dos números, el 0 y el 1, consiguió generar, vamos a decir, no inteligencia, pero comunicación o producción de datos. Datos que nos permiten tener esta comunicación hoy, o que les permiten a las personas usar un teléfono móvil aunque no entiendan de tecnología digital. La tecnología digital en la consulta está presente desde hace mucho tiempo. Radiografía, fotografía y más recientemente el diseño de prótesis, escaneado, incluso la producción de distintos componentes. Entonces, en estas 3/4 de hora vamos a tratar de resolver algunas preguntas. Simplemente termino con dos frases que he encontrado en Internet. Una de ellas es que para que dos máquinas se entiendan, deben poder identificar el mensaje que les llega, y eso es más difícil con sistemas analógicos que con sistemas digitales. Y la última es que ser digital es tener la mentalidad abierta para el cambio, la transformación, porque el cambio es lo único seguro en la revolución digital. ¿De acuerdo? Pues aquí empieza la sesión. La sesión va a tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué es el flujo digital y por qué hablamos de cerrar el flujo digital? Para el que se inicia, porque estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo son estudiantes o son gente que se inicia en la odontología, ¿qué le puede aportar y cómo se puede iniciar sin que se desilusione?
Los procedimientos digitales, nos decía Marta el otro día en una conversación que tuvimos, si son más sensibles al operador, si el producto final que nosotros ofrecemos es superior al que se puede hacer con técnica convencional y si entre dientes e implantes se comporta de la misma forma. ¿Qué impacto tiene en la gestión de la consulta la tecnología digital? Los sistemas ShareSafe, el tener algo al lado de la consulta que nos permite empezar y terminar un tratamiento, es una realidad hoy, cubre todo el espectro de tratamiento. Y finalmente, el punto más actual, que es oclusión y función, ¿en qué punto estamos? Entonces, sin más dilación, pues si consigo dejar de compartir pantalla, que no sé por qué no me funciona el ratón. ¿Ahora me veis? No, sigues compartiendo pantalla, Federico. Arriba. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada más. Entonces, vamos a comenzar la sesión y me vais a permitir que por la cercanía personal y académica y porque tengo el privilegio de poder estar con él en el Máster de Nuevas Tecnologías, que creo que es uno de los primeros programas que, no puedo decir el primero porque no lo sé seguro, pero desde luego de los primeros que se iniciaron en España y posiblemente en Europa en tecnología digital, pues a Guillermo Pradies le gustaría preguntarle ¿qué es el flujo digital para quien no lo sepa y por qué hablamos de si se ha cerrado el flujo digital? Buenas tardes, Federico. Como comprenderás, es un verdadero placer estar aquí contigo, estar compartiendo la tarde del sábado contigo, con los panelistas y, por supuesto, con todos los asistentes. Lo que ya no me es tan placentero es tenerlo de compartir por la razón por la que lo estamos compartiendo. Siento enormemente que sea esta y no otra la razón para que hayamos llegado a este acto que estamos celebrando esta tarde. Y me daría por conforme si con lo que hagamos esta tarde le damos un pequeño empujoncito, en este caso concreto, al Hospital La Paz en alguna cuestión logística y logramos solventar alguna pequeña duda de alguno de los asistentes, pues será entonces ya perfecto. Me preguntabas, ya centrando el tema para no perder tiempo, ¿qué es el flujo digital? Preferiría contestar un poco, no sé si a la gallega exactamente, pero te voy a decir lo que no es el flujo digital. Lo que no es el flujo digital es tener un escáner intraoral en la consulta, que no sé por qué extraña razón parece que es lo que todo el mundo entiende. El flujo digital es todo un protocolo de trabajo en el que todos estamos inmersos, llevamos ya muchos años inmersos. Unos lo han aceptado y lo han adaptado, como tú decías antes, ya desde la parte de la gestión de la clínica, otros desde la parte de la fotografía, otros desde la parte de la digitalización intraoral, otros desde la parte del CAD, del diseño, otros desde la parte de la producción y otros están utilizando todos los recursos. A la primera pregunta o a la pregunta principal que haces y para intentar que todos tengamos el mismo tiempo y las mismas oportunidades para hablar, ¿se ha cerrado el flujo digital? Pues la respuesta es, en algunos procedimientos está perfectamente controlado y perfectamente cerrado y en otros procedimientos, sin que eso suponga ningún tipo de complejo para nadie, pues todavía no lo está. Yo recuerdo aquellos momentos y tengo casos de carillas escaneadas con un Itero 1 o completas sobre implantes hechas con un lavacos hace 10 años y todavía seguimos atascados y seguimos teniendo problemas tanto de escaneado como de diseño como de producción de ese tipo de trabajos. Así que la respuesta es, se ha cerrado el círculo digital o los flujos digitales para algunos protocolos y algunos procedimientos específicos, pero sigue perfectamente abierto y tenemos que asumir esta parte mixta en otros de los que tenemos todavía en marcha. Perfecto. A los demás, bueno, es una pregunta muy genérica, yo creo que podemos dejarlo ahí. A Jaime quería preguntarle, ya lo hablamos en su momento, cómo introdujeron ellos la tecnología digital en su consulta y, como os decía antes, para la persona que se inicia, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el camino que tú le recomiendas que siga? Bueno, dar la enhorabuena y felicitar al comité organizador por haberme invitado a participar en esta sesión y junto con el comentario que ha hecho el doctor Pradies, bueno, pues me uno a que el motivo de la reunión no es el que nos hubiera gustado.
Contestando a tu pregunta, bueno, pues realmente implementar el flujo digital, y estoy de acuerdo con Guillermo, que no es el tener un escáner, sino el pensar en digital de inicio a fin de un tratamiento, porque eso al final es lo que debiera ser el flujo digital. Bueno, pues en una clínica al final es algo que no es sencillo. No es una cosa que tú lo planifiques hacerlo hoy y mañana dejes, o en un mes, dejes todo el analógico y empieces a funcionar solamente en digital. El digital, el flujo digital en una clínica empieza, como muy bien ha comentado Guillermo, desde la fotografía, pasando por digitalizar al paciente, fotografía, vídeo, un escáner intraoral, si es necesario un CBCT. De ahí pasamos a un segundo punto, que es el utilizar toda esa información para intentar diseñar digitalmente el plan de tratamiento del paciente. Un tercer aspecto, que es como nosotros lo planificamos, que es el reunirnos en casos interdisciplinares, todo el equipo, para con toda esa información intentar llevar a cabo un plan de tratamiento, por supuesto con conceptos analógicos y con conocimiento analógico, una prueba física en el paciente y a partir de ahí relación con el laboratorio, relación con materiales, fabricación de férulas quirúrgicas, periodontales, relación con ortodoncia para terminando el caso. Todo esto es algo que no te lo dan en un pack, como puede ser un iPhone, que tú coges el iPhone, lo enciendes y de repente ya tienes todas las aplicaciones perfectamente estructuradas, todo funciona y todo es fantástico. No, el problema es que estamos en una fase, y eso que nosotros personalmente llevamos 7 años trabajando, intentando trabajar en un flujo digital lo más extenso posible, pero todo esto va con distintos softwares que al final es un grupo de trabajo tan amplio. Dependes de que tengas un buen técnico de laboratorio que sepa digital, que tengas un buen clínico que sepa tomar bien las impresiones, que tengas un software que esté bien relacionado con la fresadora que te fresa posteriormente o con la impresora que te... Al final estamos en esa fase de simplificar ese proceso que para mí sin duda ha sido el más complicado. Pero yo sí que a quien empiece le daría un mensaje, y con esto termino, que para nosotros ha servido de un checklist. Y es un checklist de comunicación, un checklist de control clínico, de comunicación entre todos los que trabajamos en la clínica, de comunicación con el laboratorio, y eso al final, tener un checklist en tu día a día que te haga ir de la A a la Z, al final te hace, bueno, pues de alguna manera cometer o tener una supervisión mayor para intentar llevar a cabo un plan de tratamiento de una forma un poco más correcta. Me gustaría que los demás, por ejemplo, Beatriz o Marta o Jacobo, que no habéis intervenido, nos contaseis si un amigo vuestro, un sobrino, alguien se inicia en la odontología y quiere que su consulta tenga ese sello que pone la gente ahora, odontología digital, ¿no? es por bandera, ¿no? Como si fuese un sello, un marchamo de calidad. ¿Cómo le diríais que enfoque el proceso? Os lo digo porque yo he estado escuchando las demás reuniones y he tenido la sensación de que los ponentes hablaban entre sí, discutiendo entre sí. Y yo estoy seguro que, además de mis hijas, que son médicos y me están oyendo porque les hace ilusión, hay un montón de gente, está estudiando, terminando la carrera, quiere montar una clínica, llevan unos años trabajando, o son dentistas mayores que no han incorporado el digital, que le dijeseis qué pasos tiene que seguir para no equivocarse, o por lo menos equivocarse lo menos posible. Bueno, me lanzo yo a contestarte la pregunta, Federico. Antes de nada, también dar las gracias por invitarme y poder poner mi granito de arena en la causa en la que estamos hoy todos aquí, que lamentablemente pues, no es la mejor causa. Intentando contestar a tu pregunta, lo primero que antes de nada hay que decir que los cambios pues, no son los más fáciles. Siempre que alguien se enfrenta a un cambio, da un poco de vértigo porque es el desconocimiento. Y una persona que es analógica o que nunca ha tocado un escáner o un escáner facial, un software de diseño, le parece un mundo. Es muy complicado.
Y decir que todos hemos pasado por esa fase de aprendizaje y que está muy bien documentada en la literatura y que hemos de pasar por ello y que simplemente la mejor manera es pues formarse, hacer cursos, leer, contactar con gente que tiene más experiencia que tú, compartir tus dudas y así es como todos aprendemos. A base de errores consigues pues ir mejorando poco a poco. La mejor manera, primero tienes que diferenciar qué es como que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es ser un dentista digital o tener conocimiento en digital, no solamente conocer qué es un escáner intraoral y cómo manejar un escáner intraoral o cómo maximizar tu escáner intraoral. Tienes muchísimas fuentes digitales en un proceso odontológico, pues desde una fotografía, un escáner facial, un software de diseño, un escáner intraoral, el additive manufacturing o el milling, ¿no? Tienes muchísimas fuentes que hay que conectar los puntos. Hay que diferenciar ese proceso que está compuesto por múltiples fases. Y en cualquier caso, todos tienen un punto en común, que es hay que formarse, hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia. La mejor manera de empezar, en mi opinión, es hacer un curso formativo de un nivel básico, donde tú tienes un poco de contacto, porque tienes que empezar a tocar y a empezar, ¿no? Y una vez que te lanzas y empiezas a contactar, tienes que decir qué es lo que yo quiero implementar en mi consulta. No es lo mismo ser un ortodoncista que ser un prostodoncista como yo o otro prostodoncista, o ser un periodoncista. Lo que yo quiero con mis intervenciones va a ser diferente, con lo cual creo que hay que empezar a discernir qué es lo que yo quiero conseguir en mi consulta o lo que mejor puedo adaptar con la tecnología hoy en día en función de mis objetivos. No me quiero enrollar mucho para dar paso a los demás también. No, me ha gustado mucho tu respuesta. Quería transformársela un poco a Jacobo, a ver si está de acuerdo conmigo. Mi hermano y yo muchas veces hemos comentado, cuando hubo el boom de la homeopatía en España, que ibas a algún sitio y ponía tratamientos con homeopatía, ¿no? Es el que lo trata todo con homeopatía. Yo creo que con la odontología digital creo que está pasando un poco lo mismo. Es decir, no se trata de que una clínica haga odontología digital, se trata de que una persona haga prótesis y conozca la tecnología digital, que una persona haga ortodoncia y conozca la tecnología digital. O sea, yo creo que el concepto clínica digital, salvo que sea una clínica universal que haga de todo, y no lo sé, pero creo que lo que es una herramienta para cualquier especialidad, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que lo comentas ahí porque además por ser digital no significa que vayas a ser mejor tampoco, ¿no? Al fin y al cabo es una herramienta que nos ayuda muchísimo y nos ayuda a integrar un poquito todo. Yo creo que con eso, como se han comentado también ellos anteriormente, la gente se pierde un poquito, yo creo que hay un poquito de conocimiento, por ejemplo, nos estaban comentando realmente, bueno, pues nada, primero, dar las gracias por la invitación, que no he dicho, que muchas gracias por haber venido, pero sobre todo hay un tema que la gente yo creo que asocia todo este tema del digital como a tecnologías, a máquinas, a escáneres, a CBT, y al final lo importante de todo esto es la integración del conocimiento, como dices tú, y las especialidades. No solo tener escáneres o máquinas, es una cuestión de integrar todo el conocimiento y, evidentemente, aquí el poner la etiqueta digital, pues como momento no es que te haga mejor, pero sí es cierto que tiene ciertas ventajas y que nos hace más predecibles, nos permite ser más reproducibles y tenemos, evidentemente, más información. Pero sobre todo yo creo que lo importante de esto es el manejo de esa tecnología, ¿de acuerdo? Luego, que una cosa que es importante, por eso comentan realmente el tema de formación, con diferentes softwares, porque máquinas hay muchas, ¿de acuerdo? De hecho, ya casi todos estamos digitalizados, o sea, casi todo el mundo utiliza un CBCT, o tiene un tag, o bueno, tiene una radiografía. Entonces, al final lo importante es cómo manejamos todos estos softwares, ¿de acuerdo? Que al final es, yo creo, la parte importante que nos permiten hacer algo diferente. Pues ahora tenemos más información, la tenemos dentro de una pantalla de ordenador, tenemos realmente al paciente totalmente digitalizado, sea ortodoncia, periodoncia, implantología, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es el tema. O sea, al final tenemos una ventaja que tenemos todo dentro de un instrumento, que en este caso es ordenador, y nos permite con diferentes softwares hacer un trabajo multidisciplinar. Tal vez, como decía Jaime, que nos comunicamos muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Con más información y a la vez eliminamos muchos pasos de todo esto, que yo creo que la principal ventaja, no por ser digital es mejor, lo que se requiere es conocimiento. Como todo tiene una curva de aprendizaje, pero yo creo que lo importante es que ahora tenemos la posibilidad de controlar mucho mejor, por ejemplo, el diagnóstico, podemos controlar mucho mejor el tratamiento, porque podemos guiar los tratamientos. No existe solo la cirugía guiada. Hoy en día, por ejemplo, Invisalign es una ortodoncia guiada, ¿de acuerdo? O sea, podemos hacer un mejor diagnóstico, ver un fin, ese fin lo objetivizamos porque hacemos
un plan de tratamiento y un estudio, podemos integrar fácilmente los tratamientos y podemos llegar tenemos un camino fijado y un objetivo, ¿de acuerdo? Que yo creo que es la parte importante. Entonces, bueno, que la gente, con todo este tema, aunque hay mucha publicidad, creo que es importante, evidentemente, tener conocimiento. No por ser digital eres mejor periodoncista o no eres mejor implantólogo, ¿de acuerdo? Ni más ni menos que se requiere conocimiento y ahí, perdonadme, que ahí yo siempre hago una analogía, que ahí pasa como tú por comprar tu motor de implantes no te conviertes en implantólogo, necesitarás hacer un curso de formación, o sea, un escáner no te convierte en digital, pues aquí es algo parecido. Se requiere de conocimiento, ¿de acuerdo? Igual que para hacer un implante, porque un implante, evidentemente, necesitas algún tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? O sea, que al final, perdona que me prolongue, yo creo que es una herramienta muy útil y que nos permite perfeccionar el tratamiento, pero no solo, el dentista tiene que tener cierto conocimiento detrás, evidentemente. No sé si con esto te respondí la pregunta. Sí, pero te tengo que decir que no sé si los demás te oyen un poco entrecortado. No sé si es que no has pagado el último recibo de Telefónica. ¿Se ha escuchado entrecortado? ¿Es mi conexión sí. o cuál es? ¿Se ha escuchado entrecortado? Sí, un poquito. ¿A mí se me escucha bien? Sí. Sí. Antes se iba a perder la señal. Bueno, Es pues... más importante. Bueno, pues al final, y lo resumo rápido, que el ser digital no te hace mejor. Todo. ¿Se escucha mal? Ahora ¿Se sigue escuchando mal? Ahora regular, dice Jaime. Bueno, pues si no pasa la palabra a otro, porque si se me escucha mal tampoco es un poco incómodo para el resto. No, pero hemos cogido... Entre lo rápido que hablo y lo lento que debe ir mi internet, pues debe ser algo complicado comunicar. Pero lo importante es la comunicación. Para la tecnología digital no es lo mejor. Mira una cosa, una pregunta para Beatriz. Beatriz, yo que te conozco desde que empezaste a trabajar y sé que te iniciaste cuando el digital prácticamente no existía. Bueno, existía la fotografía digital y la radiografía, pero nada más. Y en cambio ahora tú eres santo y seña del mundo digital y me consta que además eres muy buena en lo tuyo. La pregunta que te quería hacer es, ¿tú tienes la sensación de que los procedimientos digitales son más complicados o son más sensibles al operador que los convencionales? Bueno, lo primero, buenas tardes. Dar las gracias igual a todos los participantes por la aportación en este evento. Creo que es importantísimo que cada uno pues, podamos aportar un poquito nuestro granito de arena en la lucha contra el virus. Con respecto a la pregunta que me haces, pues yo no creo que sea más complicado. Lo que creo, como estaban diciendo todos mis compañeros, es que supone un cambio. Y los cambios, como todo lo que nosotros iniciamos de nuevo, pues supone formación, supone un esfuerzo en muchos sentidos. No sé, creo que luego vamos a hablar también del esfuerzo de la experiencia y de la parte económica que tenemos que aportar para poder transformar nuestra clínica. Pero yo creo que todo lo que nosotros tenemos que cambiar supone un esfuerzo en todos los sentidos. Entonces, más complejo no lo creo. Yo creo que una vez que uno tiene los conocimientos, que tiene la experiencia y que sabe cuál es el nuevo protocolo que tiene que seguir en la consulta, creo que es más sencillo incluso. O sea, la tecnología digital tiene muchos beneficios y yo creo que es importante que en esta charla transmitamos de verdad a la gente que no tenga miedo, o sea, que se meta dentro de este mundo, porque todos los que lo hemos hecho hemos pasado una fase, obviamente, que es complicada, una fase en la que tú tienes que modificar todas las cosas que se hacen de una manera convencional en la clínica y eso tiene que ser bajo, obviamente, una formación y bajo cambios nuestros, de nuestro personal y de nuestra maquinaria y de muchas de las cosas que nosotros hacemos normalmente. ¿Eso quiere decir que sea más complicado? No. Y yo creo, obviamente, que merece la pena porque al final vamos a ser más rápidos, vamos a poder hacer las cosas mejor si realmente tenemos que implementar técnicas, vamos a mayor precisión. Y otro tema que creo que se va a tratar después, que es que vamos a que el paciente también tenga una menor incomodidad a la hora de visitar una clínica dental. Es muy importante. Vale, sí, en ese punto es uno de los puntos que yo tenía aquí apuntados y ya aprovecho que estás tú hablando para preguntártelo y luego le paso la pregunta a Guillermo. Yo soy un iniciado en el mundo digital. De hecho, cuando estoy en el máster con Guillermo,
Les digo que yo soy una especie de infiltrado allí porque ofrezco mi experiencia clínica, pero por otra parte pues me nutro de los conocimientos que allí se dan, ¿no? Pero la primera sensación que yo tuve cuando empecé a utilizar tecnología digital es el marketing interno que supone para la consulta. Es decir, la imagen de renovación que el paciente percibe. Te lo digo porque creo que esa es un mensaje que es muy interesante para todo aquel que sigue un poco instalado en él. A mí el digital no me gusta porque no, ya me han dicho que no va tan bien como lo otro. En cuanto a lo que supone, o sea, la pregunta es lo que supone marketing dentro de la propia consulta. El marketing interno, no el marketing externo, sino lo que el paciente percibe. El paciente tiene la percepción de que este dentista ha pasado a otra fase. Sí, yo creo que es fundamental. O sea, al final la gente detecta o entiende lo que ve. Hay cosas que son muy difíciles de explicar y yo creo que dentro del mundo dental la tecnología no es muy difícil que nosotros transmitamos a nuestros pacientes que realmente tecnológicamente estamos avanzando. Sin embargo, la parte digital tiene mucho de visualización, entonces hay cosas que no necesitas ni siquiera explicarlas. El paciente lo ve y como lo ve, obviamente nota una transformación importante en la clínica y yo creo que ese tipo de transformación les hace pensar a ellos, obviamente, que tú estás avanzando dentro de la tecnología y que estás incorporando cosas nuevas y que de alguna manera lo que estás haciendo es renovar la clínica. Yo pienso que sí, que es una de las partes importantes. Guillermo, gracias por la respuesta. Beatriz, una pregunta, Guillermo. ¿La gente que incorpora la tecnología digital a su consulta tiene que pensar que en pocos meses, en pocos años, se va a quedar obsoleta? Claro, cualquier cosa que sea tecnología, por definición, se va a quedar obsoleta posiblemente antes de salir a la venta. De hecho, cualquier casa comercial, da igual, o sea, pueden ser televisores, coches, teléfonos, lo que sea, tiene preparado el siguiente teléfono, el siguiente coche, justo cuando está lanzando el modelo anterior, lo cual ya es verdaderamente dramático. Pero eso tampoco debe de alarmarnos demasiado, debemos de asumirlo y lo que sí tenemos que llegar, lógicamente, es a una negociación con las casas comerciales para que los renting, para que los leasing realmente sean efectivos y nos ayuden a hacer luego ese constante recambio que tenemos que hacer en parte de la tecnología, como igual lo que lo hacemos con los móviles o lo hacemos con los coches o lo hacemos con otras cosas. De todas formas, si me permites, Federico, no me gustaría, ahora que tengo el turno de palabra otra vez, dejar de resaltar unas cuantas cosas que creo que son importantes. Por ejemplo, los alumnos de carrera. Nosotros este año en segundo de carrera los alumnos han empezado a escanear intraoralmente a la vez que tomar impresiones con alginato. Todo lo que aquí estamos hablando, dentro de 3 años, de 4 años, para esos alumnos no tiene ningún tipo de sentido. Igual que no tendría ningún tipo de sentido separar esta sesión del resto de las sesiones, como si, como tú decías antes, el digital fuera una ciencia aparte o una cosa aparte. Yo creo que esto se ha generado porque al principio las cosas son un poco difíciles y porque también ha habido personas que les ha interesado especialmente consolidarse y remarcarse de una manera como diciendo, bueno, esto no es fácil, esto lo tengo que hacer yo. No, yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que hacer relajar a la gente. Digitales somos todos estamos dentro de esto, todos vamos a tener un escáner o 2 o 3. No me preguntéis, por favor, espera, borrar la pregunta del chat donde ponga qué escáner intraoral me compro. Esa, borrarla, que la habrán preguntado unas 300 veces ya en el chat de hoy. Dentro de 3-4 años será anecdótico, porque el que menos tendrá 2 o 3 escáneres distintos, porque cada uno tiene un perfil especial, para una cosa en especial funciona mejor que otro, etcétera. Quiere decir, volviendo a la pregunta que me hacías con respecto a la obsolescencia, es que tenemos que vivir en ella como vivimos en el resto de la tecnología y como recambiamos nuestro televisor, nuestro frigorífico, etcétera, etcétera. Y por favor, relajar un poco la tensión con respecto a la dificultad. Es verdad que estamos todavía en algunos casos en una fase un poco, los que sean un poco antiguos con respecto a los ordenadores o a la informática, estamos un poco en fase MS2 todavía,
cuando había que hacer la programación a pedales. Pero de verdad que cada 2 meses, cada 3 meses salen nuevos software que son más amigables, más sencillos de utilizar, tenemos que saber mucho menos para poderlos utilizar de una manera, tienen mucho más componentes de inteligencia artificial que nos ayudan constantemente. Por lo tanto, esto va a ir cada día a más fácil, no a más difícil. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que se integre sin pensar que integrarse en odontología digital tiene que ser controlar de repente los software CAD, los software CAM, la impresora 3D, la fresadora, el CBCT, absolutamente todo. No tiene nada que ver con eso. Al fin y al cabo, los dentistas somos usuarios, que no se nos olvide la palabra, somos usuarios de ese tipo de cosas. Perdona, Federico, si me he extendido un poco. No, te agradezco mucho la respuesta. Voy a hacer una pregunta que me hace, voy a decir quién me la hace. Primero porque le aprecio y le quiero mucho, y segundo porque me parece que ha estado inmenso en el bloque anterior, que es Gustavo Cabello. Y me hace una pregunta que es la siguiente, y además me parece muy interesante. ¿En qué aspectos pensáis vosotros de la parte clínica que el digital es inabordable o el analógico es claramente superior? Y, por ejemplo, se lo digo tanto a Marta como a Jaime, ¿qué opinan? O sea, ¿qué procedimiento de entrada vosotros decís, vamos directamente a analógico, que esto en digital no va? Bueno, el analógico, o sea, yo diría que donde realmente todavía tenemos ciertas limitaciones es en el campo de las rehabilitaciones completas sobre implantes. Pero claro, también hay que pararnos a pensar que depende de muchísimos factores, que no quiere decir que no funcione, sino que no funciona fidelizamente todas las veces. ¿Por qué depende? Pues depende de Rucunas, por ejemplo, en su revisión sistemática habla fantásticamente los factores de los que depende. Y depende de la angulación de los implantes, ¿se ha utilizado pilares o no pilares? Del número de implantes, de cómo se escanea, del software. Son una cantidad de factores tan grandes que, bueno, pues igual te pasa también en analógico. O sea, ciertamente yo en la universidad hacemos muchas rehabilitaciones al cabo del año completas sobre implantes y, bueno, pues no todas ajustan y las hacemos de forma analógica y no todas ajustan perfectamente. Al final tienes que ir a técnicas muy específicas, un free donde combinas con cemento, donde ya la técnica es bastante sensible. Pues exactamente igual de sensible que digitalmente, porque digitalmente también es raro que en una rehabilitación completa te encuentres con una situación donde a lo mejor no lo puedas hacer en tres piezas. Pues si ya lo puedes rehabilitar en 3 piezas, ya el problema de la rehabilitación entera no lo tienes tanto, ya puedes ir haciéndolo de distintas maneras. Un poco, y esa sería la limitación más grande que yo veo. Tú, Marta, como prostodoncista, ¿qué nos dices sobre este punto? Yo creo que hay que diferenciar 2 cosas. Una es qué es lo que nos dice la literatura o qué es lo que hay hasta el momento publicado. Si miramos las revisiones de Chochidakis del 16, Tisiroganis del 16, Joda del 17, todos estos artículos que están publicados, las conclusiones a las que todos llegan es que los escáneres digitales obtienen la misma precisión que para cuando hacemos coronas o prótesis parcial fija de spam corto. Para arcadas completas, la literatura hoy en día nos dice que no tenemos la misma precisión que con técnicas convencionales. Pero, en mi opinión, creo que hay que tener en cuenta que los artículos tardan un cierto tiempo en salir y que lo más importante es tener en cuenta cuáles son los factores que influyen en la precisión o cómo puedes maximizar la precisión de tu escáner intraoral. Y yo creo que hay que diferenciar 2 bloques muy grandes. Uno que es unos factores que te vienen por el sistema per se, es decir, el sistema que tú compras va a estar influenciado por la tecnología que tiene y por el software de postprocesado. Tú eso no puedes modificarlo. Con lo cual tú compras un escáner y está demostrado en la literatura que ciertos escáneres tienen más o menos precisión que otros. Y otro factor o otro bloque muy importante son los factores que son decisiones del operador. Es decir, yo como dentista voy a hacer un escáner intraoral, puedo perjudicar o puedo bajar la precisión de mi escáner intraoral por un mal manejo. Déjame ir muy rápido sobre los factores. Uno es calibración, tienes que calibrar tu escáner y además de forma frecuente. Tienes que seguir un protocolo de escaneado, no tienes que innovar. Sigue el protocolo de escaneado recomendado por la casa comercial. Si tú cambias el protocolo de escaneado, la literatura ha demostrado que estás empeorando la precisión, con lo cual no innoves.
Otro factor es el número de dientes o de implantes, que ya lo hemos comentado. Si haces una impresión sobre un implante, el tipo de scan body que eliges también va a influir en la precisión. Las condiciones de la superficie, si tienes una boca que es muy húmeda, o tienes sangrado, o tienes ángulos agudos en tu preparación, el escáner intraoral no es mágico, es decir, tienes una serie de factores que van a influenciar en el resultado. Y otro muy importante es la luz. Hemos hecho unos estudios recientes en el que se demuestra que la luz ambiente en la que una persona realiza un escaneado en la boca varía o influye en la precisión. Y hay una diferencia desde la mejor luz hasta la peor luz y hasta un 42% de diferencia. Por ejemplo, y además lo peor de la luz es que dependiendo de la tecnología o del escáner, la condición ideal de luz varía. Por ejemplo, si tú utilizas Trios 3 o el Trios 4 de 3Shape, la mejor condición de luz son 1000 lux, es decir, la luz de la habitación, solo, sin luz natural de ventanas y sin luz del sillón. Pero 1000 lux no es lo mismo que 2000 lux, 3000 lux y 4000 lux. Creo que lo que tenemos que empezar a entender es que tenemos que meter en nuestro armamentario digital un luxómetro que mide la intensidad de la luz con la que realizamos un escaneado. Es un aparatito que además venden en Amazon, son 200 euros, es muy barato. Lo pones delante de la boca y mides la intensidad de la luz. Pues para Trios, por ejemplo, lo mejor son 1000 lux, ni 2000, ni 3000, ni 4000, 1000. Último estudio que está aceptado, pero todavía no está publicado, hemos medido el Prime Scan. Prime Scan, 1000 lux. Si tú pasas a 2000 lux, la precisión baja 3 veces. Es 3 veces peor entre 1000 y 2000 lux. Creo que el control de esos factores por parte del operador van a influenciar muchísimo en los resultados del escaneado intraoral. Y a colación de la pregunta que hacía Gustavo, tenemos otro estudio que no está publicado, que está impress, que dicen, ¿no?, que está en la cola para salir. Hemos medido una arcada completa, es in vitro, cierto es que no es in vivo, pero hemos medido, por ejemplo, el sistema iMetric, que es un sistema de fotogrametría, sobre 6 implantes, y lo hemos comparado con diferentes escáneres intraorales. Y lo más curioso de todo es que el mejor resultado igualado con técnicas convencionales eran los escáneres intraorales, pero porque habíamos controlado mucho los factores de escaneado. Y el sistema de fotogrametría que hemos comparado salía peor que con técnicas convencionales y con escáneres intraorales. Vale, no sé si tengo aquí el teléfono móvil a mano, me llega un mensaje de Amazon: no pidáis más aparatos de medir la luz en la consulta que se acaban de agotar. Bueno, vamos a ver, me hacen una pregunta aquí interesante. ¿Qué límite legal tienen los sistemas chairside en la consulta? Es decir, ¿hasta qué punto el dentista puede hacer en la consulta? Sabéis que ha habido cierto conflicto con los técnicos de laboratorio y con la legislación, que en España, como la legislación para todo es compleja, pues ¿dónde está el límite de lo que realmente podemos hacer dentro del marco de la legalidad? Y luego también me preguntan, dentro de la misma pregunta, si creéis que la labor del técnico quedará limitada al diseño gráfico y a la parte más de planificación y de una planificación de diseño que como ahora de confección. Os la hago a todos, para que nadie se sienta que no le hago caso. No respondéis todos a la vez, por favor. Beatriz. Bueno, yo creo, respecto a la segunda pregunta, la primera pregunta, creo que hay una resolución en la que se permite con maquinaria específica de clínica hacer restauraciones de una unidad y no sé si de hasta 3, pero de una unidad con seguridad. Con respecto a la segunda pregunta, que yo creo que es muy importante, esto es una labor de equipo. O sea, yo no creo que nadie vaya a sustituir a nadie. Yo creo que seguimos necesitando la labor de un técnico, puesto que el técnico tiene conocimientos que nosotros no tenemos y que no se trata aquí de sustituir a nadie. Yo creo que se trata de que cada uno haga su parte lo mejor que sabe y que puede. Y yo creo que el protocolo digital necesita a cada una de las partes, necesita al técnico de laboratorio, necesita incluso una figura que hasta ahora no existía, que es la de los ingenieros, que manejan esas máquinas y que manejan los protocolos de fresado, que obviamente se escapa todavía incluso de la labor de un técnico de laboratorio. Y yo creo que cada uno en su parte tiene que saber hacer las cosas. Hablábamos en el inicio de cómo es
ese protocolo digital o realmente qué es lo que deberíamos de tener en una consulta. Yo creo que una vez que uno tiene todo el conocimiento de cómo funciona ese protocolo digital en cada uno de los ámbitos, bien sea prótesis, ortodoncia, periodoncia, pues en la especialidad que cada uno vaya a desarrollar, es importante que no hagamos o que no cometamos el error que se comete muchas veces de comprar primero la maquinaria y luego formarnos o saber cómo utilizarla. Yo creo que lo más importante es saber cómo queremos trabajar, qué es lo que queremos implementar en la clínica, cómo es, creo que hablaba de esto Guillermo antes, o Marta, cómo van a ser las compatibilidades entre los diferentes software y la diferente tecnología que nosotros vamos a incorporar y después ir incorporando con un protocolo controlado y donde sepamos qué vamos a implementar en cada momento y de esa forma pues yo creo que hacer las cosas de manera coherente y lógica. Y también hacer una inversión pues, que realmente sea factible y que sea realmente adecuada para la consulta. Federico, si me dejas, no sé si se me escucha. Sí, sí. No es que te dejo, es que te obligo. Me gustaría comentar una cosa porque al final yo creo que hay un poquito mito con todo el tema chairside. Bueno, es mi particular visión. Yo creo que también hay una parte comercial que quiere vender todo el tema chairside y el chairside es muy útil, está muy desarrollado en algunas cosas, para ciertas cosas, ya es que viene a raíz de la parte que viene después. Entonces, en cuanto a legal, yo honestamente creo que hay que ser un poquito prácticos porque al final yo también soy usuario de chairside y al final todo esto complica un poquito el trabajo. O sea, no hay que empezar comprándose todo. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué escáner me compro? ¿Qué máquina frenar me compro? Bueno, si todavía no has integrado el flujo, eso es una parte. Entonces, yo creo que aquí hay que tener claro que es muy útil. No hay que comprar toda la maquinaria. O sea, al final hay que hacer el flujo y apoyarse en gente que tiene conocimiento. Porque como comentaba antes Beatriz, hay un problema que esas máquinas a veces no es que solo requieran el empleo, el uso de un técnico, es que requieren la implementación de un ingeniero. Entonces, no hay que complicarse tanto. Entonces, yo no creo que aparte de que el chairside se puede introducir en la clínica, yo creo que hay que ser honestos y mirar qué producción necesitas, porque la gente compra máquinas sin hacer números. O sea, vamos a ver, ¿tú cuántas unidades haces de incrustaciones al mes? ¿Realmente cuánto te compensa tener un chairside? Porque la gente compra sin hacer números. Entonces, yo creo que es una parte importante. Y la segunda, que a veces voy muy rápido, va enlazado con eso con el técnico, y es que realmente es necesario la ayuda del técnico. A raíz de lo que estás comentando antes en la otra pregunta, creo que tenemos limitaciones en el flujo digital. Federico, si vamos a hacer un incisivo central frente a otro, las máquinas no nos permiten dar una buena calidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con prótesis removibles, todavía las máquinas no nos permiten a lo mejor conseguir un sellado periférico. Entonces, al final, tenemos una parte y necesidad totalmente de ayuda del técnico laboratorio. Además, yo creo que es un error en conjunto. Por cierta parte, a lo mejor la industria interesada se ha intentado implementar esto como una guerra entre una cosa y otra. Y yo creo que tampoco tiene que ver. O sea, nosotros tenemos impresoras, yo no manejo las impresoras, ni manejo las fresadoras, no es cuestión de eso. Hay que tenerlo yo creo separado y la gente tiene que tener y colaborar y ser práctico y ser eficiente. No se trata de acumular tecnología. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que que ahí es esa parte de la parte del laboratorio, que no tengan tampoco miedo a los laboratorios, es lo que tiene que ser una comunicación entre ambos. Y esto nos permite una mejor comunicación entre el clínico y el laboratorio, pero no creo que aquí sea cuestión de sustituir uno a otro. ¿De acuerdo? De hecho, las chairside que mejor las manejan son los técnicos del laboratorio, que están más formados, claro. Yo quería añadir una cosa. Sí, Jaime. Es que volviendo un poco a lo que ha comentado Guillermo antes, de que todos somos digitales, muchos dentistas tienen que pensar, porque yo no me había parado a pensar eso cuando empecé en digital, que mi laboratorio ya estaba digital. O sea, mi laboratorio lo que hacía, yo mandaba una impresión, metía mi impresión en un escáner digital y digitalizaba, hacía el proceso, prácticamente todo el proceso en digital. Y eso lleva muchos años los laboratorios haciéndolo. Entonces, al final, nos hemos convertido en digital los dentistas, nos estamos convirtiendo en digital los dentistas, pero muchos de nuestros trabajos que pensamos que son analógicos, porque nosotros tomamos una silicona, lo mandamos al laboratorio y nos llega una corona y la atornillamos o la cementamos, es que esa corona lleva un proceso digital
desde el escáner de laboratorio, desde que han vaciado tu impresión hasta el final. Vamos a pensar los problemas que nos puede llevar. 1, la toma de impresión. 2, el llevar esa impresión a un laboratorio, en una moto, en un no sé qué, en no sé cuántos. 2, con una temperatura, etc. 3, el vaciado de ese modelo. 4, el escaneado del modelo. Y a partir de ahí, todos esos errores que te pueda dar, a partir de ahí es donde están fabricando tu restauración. Por lo tanto, yo creo que debemos ser un poco conscientes que realmente el flujo digital lleva mucho tiempo operativo ya. Es simplemente el saber implementar y el buscar cada clínico donde se adapte mejor en implementar esta tecnología para cada uno de ellos en su clínica según le pueda convenir. Marta, creo que querías decirnos algo antes. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo más o menos todos. Creo que los dentistas se está poniendo como influenciado por marketing de casas comerciales, no lo sé, o el afán de querer hacer un poco participar en todo el ciclo, pero creo que nosotros como dentistas tenemos una parte muy importante que ya es tratar al paciente y hacerlo lo que nosotros hacemos lo mejor que podemos. Intentar entrar en la parte del laboratorio de cómo se hace una impresión, que no es tan fácil hacer una impresión buena. Primero tienes que aprender a manejar la impresora, qué parámetros de impresión tienes que usar, cómo haces el post-processing después de impreso. Es decir, hay muchísimas variables del proceso de laboratorio, de impresión, de diseño de una estructura o una corona o del fresado, que está muy bien que nosotros queramos aprender porque creo que tienes que poder entenderlo para poder pedir o entender lo que te dice el técnico, pero creo que intentar hacer nosotros todo el procedimiento creo que es poco eficiente. Creo que cada uno hace muy bien su parte y que para eso tenemos a técnicos de laboratorio maravillosos que están digitalizados y que saben mucho más que nosotros y que creo que trabajando en equipo vamos a ser más eficientes. Creo que es el futuro. En Estados Unidos los técnicos de laboratorio pueden trabajar en las clínicas dentales, tenemos impresoras, fresadoras y están todos con nosotros en la clínica. Sé que esto es conversación. Esto es otro mundo. De hecho, quería deciros que vamos a ir terminando, no cortéis. Una última pregunta, me escribe aquí uno un poco despistado. No se me dan muy bien las extracciones. ¿Llegará algún día la extracción digital? Le decimos que no, ¿no? Sí. Bueno, en los softwares se extraen digitalmente los dientes. En los softwares se extraen. Pero vamos, ahora ya... Nos han pedido que terminemos a -10 para que la gente pueda acudir, el que quiera, a este homenaje que se le da a los sanitarios de este país. Entonces yo os agradezco mucho en nombre de la organización que hayáis participado, a todo el que haya estado escuchando, darle las gracias también, tanto por escucharnos como por la aportación que hayan hecho, y a vosotros felicitaros porque me lo he pasado muy bien. Me parecéis extraordinarios y no puedo tener más que palabras de agradecimiento. Un abrazo a todos y ya lo dejo en manos de la organización para que corte cuando quiera. Muchas gracias. 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 Hasta luego.